Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. El día de hoy hemos invitado a Vladimir Andosilla. Vladimir es abogado, pero es presidente de APADA, la Asociación de Padres de Niños con Autismo. Ya me corregirá de ser el caso las siglas. Especialista en garantías jurisdiccionales y reparación integral del IAEN, maestrante de Constitucionalismo Contemporáneo y Desarrollo Local por la UB y Derechos Humanos por la UNIR. Fue asesor parlamentario en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y actualmente es asesor del Consejo de la Judicatura y tiene estudios en lo que es derecho penal, discapacidades y derecho laboral. Más allá de su línea jurídica, el día de hoy vamos a conversar de las realidades y los mitos que existen sobre una condición, una discapacidad, algo que ya nos explicará él, que es el autismo. Vladimir, gracias por aceptar la invitación, bienvenido y cuéntanos un poco cómo llegas a esto de abogado a un tema de otras características y qué mismo es el autismo. Muy buenas noches, Rodrigo, y muy buenas noches, tardes y días, dependiendo a la hora que nos miren en las redes sociales con todos y todas. El autismo, en primer lugar, como ustedes desconocen, el autismo es una condición de vida. Es una forma en que las personas, un sector de la humanidad, analiza, asimila y responde a la realidad. El autismo es una condición por la cual un porcentaje de la población tiene un tiempo diferente para asimilar, comprender lo que ocurre en su alrededor. Yo ingreso al mundo del autismo cuando mi hijo tiene 8 años y es diagnosticado. Y en el marco de eso, indudablemente voy buscando ayuda y voy encontrando a otras madres, a otros padres que tenían o que pasaban condiciones similares a las mías. Y encuentro a la Asociación de Padres de Amigos y Personas Adultas Autistas del Ecuador, APADA, que es una organización que tiene más de 11 años de existencia y que nació conformada por un grupo de mujeres de sectores populares que vieron que la mejor ayuda a sus hijos no era el asistencialismo ni la limosna, sino que era el poder apoyarse mutuamente, capacitarse y apoyar a los especialistas, a los médicos, a las personas, eh, a los terapistas, a los psicólogos, poder ayudar y coordinar de una manera adecuada el entramado de actividades que requieren para poder desarrollar una vida en condiciones dignas que requerimos los seres humanos en general. ¿Ya? Esto es un tema interesante y acaba de plantear el tema de condición. ¿Por qué muchas veces se lo ve como una suerte de discapacidad? Porque si es que es una condición, no es una discapacidad. El tema es de que es una discapacidad porque, en primer lugar, vivimos una sociedad neurotípica, en donde los comportamientos distintos a los que la generalidad creería que deben darse son vistos como comportamientos raros y eso genera discrimen. Es una discapacidad porque el autismo, la condición del autismo, afecta a un elemento fundamental en la vida del ser humano, que es la socialización. El ser humano se diferencia de los simios antropomorfos y de otra clase de primates superiores, producto de su capacidad de socialización y de organización. Esa socialización es la que desarrolló su cerebro, es la que le permitió desarrollar sus extremidades para constituir herramientas y es la que nos permite tener raciocinio. Entonces, cuando se encuentra afectada la capacidad de relación social, existen dificultades entonces en el desarrollo de otras capacidades o cualidades que tiene el ser humano. Por ejemplo, se encuentran afectadas
la conexión de las dendritas, las conexiones de las neuronas, se encuentran afectadas en ciertos sectores que, por ejemplo, decía yo, se, son fundamentales para la memoria de trabajo. Por eso es que tú verás a un autista que es muy bueno para recordar cosas del pasado, pero tiene dificultades en recordar eh, o de aprender las cosas o los mensajes o las órdenes que recién tú les dispusiste. Por eso es que una de las recomendaciones que se da a las familias autistas y a los profesores en general que tienen en sus aulas jóvenes, niños autistas, es que aprendan a dar órdenes simples y una a la vez. Porque si tú das órdenes complejas y muchas, no van a poder retener ni comprender toda la disposición y por ende es posible que no se cumpla lo que tú has dispuesto. Entonces, esas dificultades indudablemente generan condiciones discapacitantes frente a la sociedad. Y por ende, se requiere beneficios y protecciones del Estado. Ahora, el criterio que yo estoy dando es debatible desde el ámbito de las ciencias psicológicas, es debatible desde el ámbito conceptual de las neurodiversidades, pero nosotros creemos que el tema fundamental no es la discusión si es que es o no una condición o discapacidad. El tema principal es que en el Ecuador, desde el 2008, hay un sistema de protección de discapacidades. El 2012 se aprobó la Ley Orgánica de Discapacidades y existe todo un sistema de beneficios, de derechos para las personas con discapacidad y por ende tratar de discutir si es que es o no una discapacidad lo que puede terminar es generando restricciones en el acceso a derechos y a beneficios de las personas autistas. Ya, perfecto. Pero, ¿cómo está el sistema educativo? Porque entiendo que cuando hay un diagnóstico, en el sistema educativo hay una serie de adecuaciones, es el término, que se deben hacer en el currículum. ¿Cómo le ve a ese asunto para ver cómo irlo, cómo se está aplicando? Qué tan abiertos están las instituciones, tanto públicas como privadas, para tratar el tema? A ver, si es que hablamos que el autismo es una condición que afecta a la socialización de las personas, significa que las personas autistas van a tener dos grandes retos que enfrentar, el sistema educativo y el trabajo. Porque en el sistema educativo y en el trabajo son las estructuras sociales de interacción entre seres humanos de por sí. O sea, no puedes tú aprender si no es en comunidad, no puedes trabajar si no es en comunidad. O sea, ese es un tema real, objetivo, concreto. Y por ende, quienes tienen dificultades en el proceso de desarrollo de relaciones sociales van a tener dificultades en ese ámbito. En el sistema educativo, yo creo que se han dado pasos importantes. Eh, por ejemplo, en el caso del sistema de educación pública y municipal, el problema no es el acceso, es la calidad, es la aceptabilidad de las personas autistas. Y en el caso, mientras tanto, en la educación privada sí hay un problema de accesibilidad, hay un discrimen en la educación privada. Yo creo que se han dado pasos importantes. La Ley Orgánica de Discapacidad, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, reformada en 2021, genera un sistema importante de protección a personas con discapacidad. El reglamento de la ley que fue expedida por el gobierno de Guillermo Lazo desarrolla ese sistema. Los últimos acuerdos ministeriales dictados por la ministra María Brown y por la ministra eh, Crespo desarrollan estas condiciones. O sea, no podemos decir que no existe norma. No podemos decir que el Estado ecuatoriano no ha desarrollado una normativa que beneficie a las personas con discapacidad psicosocial o mental. Lo existe en el sistema educativo. El reto, el reto está en pasar de la norma a la transformación de realidades. Y ahí es donde el Estado ecuatoriano tiene deudas. Porque para transformar realidades necesitas psicopedagogos en los colegios, necesitas departamento de ese, necesitas profesores de apoyo a la inclusión, necesitas capacitación de docentes y eso significa plata, que es el primer paso. Entonces requieres invertir recursos económicos.
Y ahí es donde existen dificultades. Hay un déficit del 50% de departamentos de consejería estudiantil en el sistema educativo en general. Es decir, de cada dos colegios, uno no tiene departamento de consejería estudiantil. Y eso es grave. No existe el número suficiente de docentes de apoyo a la inclusión y las capacitaciones por los temas de recursos son capacitaciones formales que se dan en plataformas virtuales para no gastar en contratar especialistas y eso hace que la interacción entre el docente y el capacitador no sea directa y por ende no puedas tú ayudarle ya a resolver problemas concretos que tiene el docente en el aula. Porque es distinto cuando la capacitación es presencial. Porque tú ahí el docente te alza la mano y te dice, tengo este problema, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo desarrollo estas actividades? Perdón. Entonces, existen esas dificultades, pero hay pasos importantes. Pero en el ámbito de educación privada, el tema es complejo, porque como significa invertir recursos, y ahí sí no hay Estado que les apoye, los dueños o regentes de las instituciones privadas buscan reducir recursos para poder sostener sus instituciones. Y eso hace que se den casos de exclusión de niños o adolescentes autistas, ni siquiera habiendo llegado. O sea, te dicen, sí, tengo cupo, te entrevistan y luego dice, no nos llame, nosotros les llamaremos. Y Ya. terminan excluyéndote de la institución. ¿Ya? Ese es un tema. Un segundo tema radica también en que como existen retos importantes, hasta que los niños aprendan a tener reglas o a cumplir reglas y comportamientos sociales, dependiendo del tipo de autismo, los grados de hipersensibilidad son altos. Y eso hace que hasta que un niño pueda acoplarse a su nueva realidad, tenga dificultades de adaptación. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva es de doble vía. La educación inclusiva es cómo la institución se adapta a la persona, pero también cómo la persona asume las reglas y las órdenes que tiene esa institución. O sea, yo no puedo, por decir educación inclusiva, si yo no soy judío, irme a un colegio judío, pongo un ejemplo. O si yo no profeso la religión católica, no puedo exigir por educación inclusiva que no me den religión en el colegio religioso que está mi hijo. O sea, no lo puedo hacer eso. Pero indudablemente no puede haber una discriminación por la condición física, psicológico, mental que tiene esa persona, que es distinto. Entonces, la inclusión es de doble vía. Cómo la institución se adapta a las características individuales de la persona y cómo la persona cumple su código de convivencia, las reglas, las normas que pueden estar establecidas ahí. Entonces, a veces, por los grados de dificultad de adaptación al entorno, hay casos en los cuales hay hiperactividades, hay ansiedades muy grandes de niños o de adolescentes. Y entonces hasta que ellos puedan adaptarse, hasta que la institución pueda coordinar bien con la familia y lo que hace es puede generar incidentes de violencia. Y eso ocurre en varias instituciones y terminan lastimosamente los padres teniendo que salir del colegio con su hijo e ir buscando. Por eso es que es muy común en ciertas familias ver que pasan sus hijos de colegio en colegio, lo cual no les permite tampoco adaptarse al proceso educativo. Entonces, si ya tuvo de por sí una dificultad en adaptarse en la primera institución, este camino de rondar de institución a institución hace que esa persona no pueda adaptarse adecuadamente a un entorno estable para poder desarrollar sus capacidades. Y esa es una forma de violencia psicológica contra esos jóvenes o adolescentes autistas por parte del sistema. Y tú hiciste mención a algo que me abre una puerta y es, hay diferentes grados en la condición del espectro autista. De hecho, ahora se llama el espectro autista, ¿no? Y tenemos una serie de grados en los cuales tienes unos que podrían ser casi imperceptibles, a otros son extremos. ¿Cómo esto de aquí infiere en el desarrollo de la persona? ¿Y cómo esto afecta, y ahora vamos a la realidad de la asociación, cómo esto en realidad afecta a las familias? Porque creo que ahí hay otro tema que también es cuál es
el entorno familiar y cómo este de aquí se desarrolla o tiene sus complicaciones. A ver, el, los diversos grados de autismo que se denominan tiene que ver principalmente con el grado de autonomía que tiene la persona. Es decir, cuando tú hablas de un grado leve, hablas de una persona autista que tiene una capacidad de autonomía más desarrollada que en otros grados. Es decir, los grados tienen que ver con el grado de apoyo que requiere esa persona. Ya, Por eso es que un autismo no verbal está entre un autismo grado 2 o grado 3, porque requiere un apoyo adicional que lo que antes se denominaba Asperger o que hoy es conocido como autismo leve. Entonces, son elementos que tienen que ver con el grado de independencia, de apoyo que requieren las personas. Ahora, el autismo nunca viene solo. El autismo, por afectar, por tener la afectación principal en la interacción social, viene acompañado de ciertas comorbilidades. Y dependiendo, y dependiendo de ese tipo de, de comorbilidad, ¿ya? Que viene acompañada, puede ser la necesidad de ayudas extras. Es distinto un niño autista, por ejemplo, con altas capacidades, que puede haber, necesita un apoyo distinto al que necesita una persona autista con un retraso mental y epilepsia, que también existe. Por eso es que nosotros decimos, uno de los mitos que hay es que todo autista tiene desarrollada su capacidad mental o su capacidad, su IQ. Y eso no es así, es un mito, porque depende de la comorbilidad con la que viene. Hay autismos que vienen con altas capacidades y en los hechos son genios, pero hay autismos, en cambio, que vienen con grados de retraso mental muy graves, que requieren un apoyo distinto. Entonces, entre el propio autismo, los grados de apoyo tienen que ser distintos, diferentes. Yo tengo un hijo que tiene un autismo y que su comorbilidad es problemas de aprendizaje. Entonces, lo que tiene es dislexia, disgrafía, discalculia. Pero es un autismo no muy grave. Esa condición no es muy extrema. Lo que requiere es cambios psicopedagógicos, acompañamiento psicopedagógico para que le ayude a poder comprender las lecturas, a realizar de manera más adecuada los cálculos, y es suficiente. Y tiene sus terapias para poder aprender a interactuar socialmente y también poder controlar sus grados de hiperactividad, de hipersensibilidad y de ansiedad. Pero hay casos donde el tema es más grave y entonces requieren medicación, requieren tratamientos, requieren procesos más graves de intervención, y eso hace que el Estado tenga la necesidad, el Estado y la sociedad en general tengan la necesidad de apoyar de mejor manera a esas personas. En algún momento me parece haberte escuchado hablar de que el momento, y retomo un poco el tema de condición versus discapacidad, o no, tal vez no es versus, sino una combinación. Que el momento que se lo considera discapacidad tuvo problemas, se comenzó a generar problemas con las licencias de manejo, por ejemplo. Y tú lo mencionabas en un determinado momento. ¿Qué sucede en esos casos? Porque no tienes problemas de aprendizaje, tú puedes manejar sin ningún problema, pero si te ponen discapacidad, como que estamos acostumbrados a que la discapacidad tenga que ver con una discapacidad motriz, y creo que lo uno y lo otro no van de la mano. Ya, a ver, el tema es lo siguiente. Eh, tras el autismo hay una serie de mitos de mitos que se hacen. Y obviamente uno entiende que la autoridad, que las autoridades se preocupen de la integridad física del entorno, ¿no? Pero también bajo ese criterio se cubren varias discrímenes, falacias y mentiras. El autismo no afecta a la capacidad cognitiva y de razonamiento. Ese es el primer tema. Su afectación tiene que ver a las condiciones de interacción social. Más directamente, yo no soy psicólogo, pero he aprendido, he estudiado
más directamente es al cortis frontal, en donde está la capacidad de interactuar socialmente. O sea, ya físicamente la afectación queda en la parte del frontal del cerebro. Es decir, las otras partes del cerebro, las otras condiciones del cerebro están intactas. Por Ya. ende, tienen capacidad de razonamiento. Por eso es que, voy a poner un ejemplo, tú no le vas a decir a Bill Gates que no tiene capacidad de decidir sobre las acciones de su empresa. O Y, sea, y creo que de ese tipo de ejemplos tenemos muchísimos. claro, o sea, no le voy a decir a Anthony Hopkins que no pueda decidir sobre qué película grabar o no grabar. O sea, entonces cojo estos dos ejemplos, que son personas autistas que han hecho pública su condición, para que darnos cuenta que el autismo per se no afecta la condición de razonamiento de las personas. Ya. Son ciertas comorbilidades que podrían afectar en ciertas personas, en ciertas particularidades, en ciertos individuos. Pero en general, entonces yo no puedo decir que una persona autista no puede manejar un vehículo, ¿ya? Y entonces, lastimosamente, la ignorancia lleva a que mucha gente crea que no podrían sacar licencias. Y eso ha hecho que, por ejemplo, yo conozco adultos que se diagnosticaron de adultos y que tienen usando licencia 15, 20 años. Y cuando se diagnostican, van a renovar y le dicen, no, es autista y no puede renovar la licencia, saca la licencia F. Pero la licencia F, pero ahí hay una interpretación equivocada, porque nosotros sacamos la licencia por el vehículo que manejamos, no por la condición de las personas. Tú no sacas licencia por ser motociclista, sacas licencia para la moto. Tú no sacas licencia porque eres agrónomo, sacas licencia para manejar la maquinaria del agro. O sea, no sé si me hago entender. Entonces, Clarísimo. claro, entonces, claro, ¿por qué sacas licencia tipo F? Porque hay vehículos adaptados físicamente. Entonces, si tienes una discapacidad física que no te permite maniobrar las piernas, pero entonces pones los pedales y las marchas en el volante. Y existen vehículos en esas características. Por eso, porque existen vehículos de esas características, sacas una licencia tipo F. Entonces ANT ha dicho saque licencia F. Entonces nosotros lo que hemos hecho es una pregunta, mandamos una casta, que ya voy más de 30 días esperando que me respondan y sé que no me van a responder. Porque lo que yo le estoy preguntando es lo siguiente. Dígame, señor, si es que con la licencia tipo F puedo manejar un vehículo liviano de 1.7 toneladas de carga, que es la licencia B. Ya. Entonces, claro, dígame usted si con la licencia F yo puedo manejar un vehículo de estas características. Vehículo liviano con este tonelaje. El momento en que ellos me acepten, están armándose un problemón jurídico grande, causado por el discrimen que ellos están desarrollando. Y claro, nosotros le hemos dicho, es que las personas autistas pueden tener grados de ansiedad y pueden causar accidentes. Muy bien, veamos estadísticas. ¿Cuántos accidentes han sido causados por personas con autismo? ¿Y cuántos accidentes han sido causados por personas neurotípicas que en estado de alcoholismo se han accidentado? O sea, ese es el tema en diferencia. Porque si fuera así, por ejemplo, entonces no podrían tener licencia los diabéticos. Porque si no se alimentan pueden generar eh, soñolencia que les puede causar accidentes. Es más, si es que yo entrara a un examen médico, si hiciera una investigación de los accidentes de los vehículos pesados, yo voy a darme cuenta que gran parte de los choferes que se quedaron dormidos en el manejo es muy posible que tuvieron alguna descompensación en la glucosa que les hizo quedarse dormidos. O por otro lado, tienen algún problema de hipertensión. O sea, estaríamos mezclando cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Eso me deja, eso abre puertas a discrecionalidades donde la norma, a diferencia de ser un apoyo, una ayuda, la norma mal entendida puede ser una limitante para muchas acciones de la vida de... Pero es la mala interpretación. No es que la norma te dice lo que ellos dicen. O sea, la norma no señala eso. La norma claramente establece, usted saca licencia por el tipo de vehículo, punto. ¿Ya?
Entonces, si yo paso el examen psicométrico, yo paso el examen de conocimientos, la pregunta es, ¿por qué no me das licencia? Porque en mi cédula está la condición. Entonces hay dos salidas. Renuncio a mi condición o no me califico y escondo mi condición. O la tercera, que es la que también se usa, es que por abajo, por otras formas, se consigue la licencia. Entonces, estas medidas, estas malas interpretaciones, lo que causan es generar fuentes de corrupción. Ya, ya, las interpretaciones de las normas, santo Dios. A ver, te quiero hacer una pregunta y quiero ampliarme un poquito. Se planteó días atrás, semanas atrás, el que se está haciendo una investigación en Estados Unidos con respecto a las causas. Que en los años 50, no recuerdo la estadística exacta, había uno, me parece, uno de cada 10.000 personas y ahora es uno de cada 31 personas. Y del ministro de Salud justamente definía, Robert F. Kennedy Jr., quien además va a ser el que va a venir al Ecuador a la posesión del presidente Noboa, precisamente planteaba que están haciendo un estudio que será publicado o será presentado en el mes de septiembre de las causas posibles del autismo. ¿Que tienen alguna posición al respecto? Porque ahí se vincula alguna serie de aspectos. Entonces, sí, sí, sí es algo que ha llamado mucho la atención en muchos sectores. A ver, el autismo es una condición que según los estudios el 90% es hereditaria. ¿Ya? Los padres de personas autistas tenemos ciertos rasgos de esas características que ellos tienen. Y en la generación de nuestros hijos, esos rasgos se desarrollaron. Mi padre sabía decir que le veía a mi hijo y se recordaba ciertas particularidades que él tenía en la escuela. Yo cuando le veo a mi hijo también me acuerdo de ciertas particularidades que tenía en el colegio, ¿ya? Pero que indudablemente en el desarrollo de la herencia, a él las desarrolló de manera un poco más profunda. Los estudios dicen que entonces el 90% es hereditario. Por eso yo a los papitos les digo, cuando me preguntan las causas del autismo, les digo, mires en un espejo. Ya. El 80%, el 8% restante se habla de que puede ser por causas genéticas. Es decir, por algún trastorno en el genoma al momento que pudo haber desarrollado ese tema. Y el 2% se habla de que es por condiciones ambientales, es decir, el ambiente intrauterino. ¿Ya? O sea, ni siquiera estamos Esto, hablando de posparto. no, es que es intrauterino. Claro. Ahora, hay sectores que niegan estos datos científicos y tratan de culpar a las vacunas, al dióxido de cloro eh, y ni siquiera otras cosas más. Eso es parte de un mito y es el mito con el cual Asperger descubrió la condición que lleva su nombre. En el 44, en la década entre el 40 y el 44, los nazis hicieron grandes inversiones en estudios psicológicos para determinar la pureza de la raza aria. Y Ya. encontraron que si estos niños alemanes se comportaban distinto a lo que tenían que comportarse los arios y por ende estaban, según ellos, poseídos por la maldad y eran aislados. Esos estudios son los que generó Asperger y descubrió la condición que lleva su nombre. En los años 50 en el Ecuador se hablaba de que igual ocurre en el ámbito indígena, ¿ya? La visión eh, indígena, la cosmovisión indígena, evidencia de que existen ciertas personas que se comportan de manera distinta y que por ende es posible que tengan algún grado de influencia de la Pachamama o de sus deidades. Eso ha ocurrido durante siglos, décadas y centenias.
¿ya? Porque el autismo ha existido siempre. ¿Ya? Yo a veces les digo, si es que Julio César viviera en este siglo, no hubiera sido el emperador, porque como era epiléptico, le hubieran mandado a una educación especializada y lo hubieran tenido aislado de la sociedad. Julio César fue epiléptico, ¿ya? Ya, Y tenía grandes ataques de epilepsia que están eh, narradas en, en los escribanos de esa época. Espejo también leyendo y viendo su comportamiento, según algunos biógrafos, dicen que tenían conductas autísticas, porque era un duende solitario. Entonces, si esos duendes solitarios vivieran en esta época, de seguro les mandaran a quererse vacunar para evitar, le quisieran mandar a que se curen para evitar eh, que contaminen al resto de personas. Es producto de la ignorancia. O sea, las palabras que vienen de Robert Kennedy, un enemigo acérrimo de las vacunas, es un activista antivacunas y por ende su discurso será promoviendo y luchando contra las vacunas. O sea, los mensajes también tienen que ser valorados de quién viene. ya, Recordemos que incluso el Instituto Nacional de Estudios de Ciencias Médicas ahí en Estados Unidos fue desmantelado una vez que llegaron las nuevas autoridades. Entonces, es necesario discutir. Habrá que ver cuando lleguen los informes y habrá que ver qué validez científica tengan esos informes. Lo que sí es verdad es que el querer buscar una cura al autismo ha generado torturas, ha generado discrimen y ha generado violencia contra aquellas personas autistas, que más o menos es lo que hace 30 o 40 años ocurría sobre el tema de la homosexualidad. ya, ¿Cuántas personas fueron encerradas, torturadas y violadas a pretexto de curar la homosexualidad? ya. Te agradezco. Creo que esto aclara muchísimo el tema. A ver, el tiempo siempre nos juega en contra, pero ¿cuál sería tu planteamiento? ¿Cuál es el planteamiento tuyo? Y hablo a título personal. ¿Y cuál es el planteamiento de APADA? Y voy a enfocarme hacia el sistema educativo, porque como digo, tenemos fiscales, fiscomisionales y tenemos lo que es educación privada. ¿Qué recomendación darías para ver cómo ser más inclusivos en términos reales? O sea, yo creo que la inclusión no es solamente una declaración, sino hay mucho que trabajar en ese aspecto. Verás, a ver, yo creo que cuando se habla de educación inclusiva y cuando se habla de autismo, se cuestiona la estructura tradicional de la educación. ¿Ya? Yo en una reunión que tenía con docentes de la Universidad Central les decía de que yo no puedo negar que existen pasos importantes para la accesibilidad física de personas con discapacidad física, visual, y está bien, y yo saludo eso. Pero ¿por qué hay gran resistencia a la accesibilidad de personas autistas en las instituciones de educación superior? No en todas, ¿no? Pero en una buena parte. Porque incluso los apoyos no significativos significa cambiar la forma de dar clases, porque significa que el profesor tiene que construir su planificación del aula no de acuerdo a lo que él cree dar, sino de acuerdo a las particularidades de cada uno de sus estudiantes. Entonces, claro, yo les digo, yo recuerdo en las aulas mías tuve presidentes de la Corte Nacional, jueces de la Corte Nacional, grandes magistrados. Yo no les veo a ellos haciendo una planificación donde tome en cuenta las particularidades de cada uno de nosotros. Entonces, el entrar a discutir la educación inclusiva y el acceso de las personas autistas a todo el sistema de educación significa un cuestionamiento a la estructura vertical y rígida que tiene el sistema educativo. La educación, dice eso las convenciones, pero más allá de lo que digan los organismos internacionales, la educación requiere ser flexible, requiere tener capacidad de flexibilizar ante las condiciones y particularidades de cada uno de los estudiantes. Por eso es que hay instituciones en donde la inclusión
ha dado resultados, que fundamentalmente son instituciones educativas que tiene entre sus estructuras curriculares la pedagogía del amor y de la libertad que establecía Freire. Los salesianos son muy buenos para establecer proyectos inclusivos, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque su concepción les permite ser flexibles, ¿no? Ahora, eso es más rígido en otros tipos de visiones. Entonces, el elemento principal es un elemento cultural. Es un elemento de práctica social. No es un tema solo de declarar la inclusión. Es un tema de aprender a aceptar que existe diversidad en el país. Y uno de los elementos que nos mueve a la organización APADA es esto, es poder sensibilizar, es poder aportar. Nosotros no vemos al Estado como un enemigo, no vemos a la empresa privada como un enemigo. Creemos que es necesario sensibilizar y generar procesos desde donde podemos apoyarnos. Te voy a contar una experiencia. Yo estuve en Argentina, en un congreso latinoamericano, y se hablaba sobre inclusión en el ámbito laboral. Y la petrolera argentina había descubierto que en uno de los procesos petroleros de producción, refinamiento, etcétera, etcétera, había un proceso en el cual los ingenieros que eran autistas tenían mejores condiciones para desarrollarlo que las personas que no eran autistas. Porque las particularidades personales de esos ingenieros, producto de su condición, hacía que el desarrollo sea mejor. Se concentraban en esa tarea y podían profundizar en el desarrollo de esa tarea, ¿ya? Porque los autistas son monotemáticos. Entonces ellos pudieron hacer, y ellos contratan personas, ingenieros autistas para esa tarea. Entonces, claro, nosotros lo que hemos dicho es, el Ecuador, unas deudas que tiene la inclusión laboral de personas autistas. El tema no es cumplir, el tema no es solamente cumplir la cuota laboral del 4% en las empresas con más de 25 trabajadores. La cuota no es de que quien me cuida sea sustituto y tenga estabilidad reforzada. Está bien todo eso, yo no cuestiono eso. El reto radica en cómo esa persona autista puede ingresar al proceso productivo, aportar y desarrollarse en el proceso productivo, ¿ya? Y eso significa, por parte del empleador, determinar las cualidades de las personas que requieren. O sea, temas de cálculo, temas de cálculos matemáticos, temas de contabilidad, pueden ser sitios que puedan ser manejados, mecatrónica. Entonces, depende mucho cómo el Estado y el empresariado pueda ubicarlo, porque el tema es, no podemos ver la cuota laboral eh, como una barrera para el desarrollo productivo. Porque uno de los temas que tienen miedo los empresarios es eso, ¿no? Contrato de persona con discapacidad y si entro en crisis y me toca despedirle, tengo que pagarle 18 salarios adicionales al despido intempestivo. ¿Ya? Y ahora ya no existe ni siquiera la deducción del impuesto a la renta, que en algo podría uno decir se compensaba. Pero en cambio, si nosotros como empresarios podemos ubicar que ciertas características de esa población autista me sirve para la producción y me va a permitir desarrollar mis procesos productivos en mejores condiciones, creo que estamos ganando. Es un tema de ganar, ganar. Y es un tema de tener mayor, a diferencia de tener mayor rigidez, tener mayor flexibilidad, y hablo del ámbito laboral, donde tú vas acomodando las circunstancias a las características de la persona que está, que para el cargo, y no solamente una cuota. Y esto lo digo porque el tema laboral ha sido un tema que lo vengo debatiendo por muchísimos años. Bueno, yo te agradezco. Yo confío que esto de aquí más bien nos permite abrir un poco los ojos de qué es esto del autismo, y más bien, más allá de verlo como un problema, verlo como una condición, y verlo como las oportunidades que se tienen para las personas que son parte que tienen esta condición, al igual que para la sociedad, en un proceso mucho más inclusivo, y entender las diferencias
en lo que tú mencionas, que es la interacción social, que es como que por ahí el principal meollo del asunto, más que calificarles como alguien que tiene que ser recluido, curado o metido en un sanatorio, por decir una aberración en este caso. Y creo que en eso básicamente es lo que trataremos de aportar con este programa, ¿no? Claro, tú tienes toda la razón en ese tema. O sea, es necesario conocer de mejor manera las diversidades que existen en la humanidad y especialmente las condiciones neurodiversas que hay. Porque una vez que analizamos y entendemos que no existen mentes normales o únicas, no existen cerebros únicos, existen funcionamientos distintos, podremos entender, incluso entendernos nosotros mismos. Yo sé poner siempre un ejemplo entre un iPhone y un Android, la diferencia es el sistema operativo. Sirven para lo mismo. Lo mismo ocurre entre neurodiversos y neurotípicos. El problema radica en la velocidad de procesamiento de la información. No significa que no razonen, que no piensen, que no amen, que no lloren, que no sean solidarios. Lo que pasa es de que el tiempo del procesamiento de la información es distinto en unos y en otros. Pero esa diferencia puede también significar grandes ventajas. Creo que por ahí vamos. O sea, me parece un poco atípico el ejemplo del Android y el iPhone, pero justamente hay quienes se entienden mejor con los Androids y hay quienes se entienden mejor con los iPhones. Y no hace que ninguno sea ni mejor ni peor, sino creo que la flexibilidad en la adaptación es lo que nos va a permitir sostenernos como especie. Ya de alguna forma Darwin lo expresó hace más de 100 años, que la especie más fuerte no es la especie más fuerte no es la que sobrevive, sino la que mayor capacidad de adaptación tiene. Y creo que eso es el camino. Te agradezco infinito el tiempo, te agradezco infinito el programa. Y este programa, bueno, como siempre, queda grabado en las redes de tiempo real, queda grabado en las redes de Rodrigo Gómez de la Torre y queda a disposición de todos los que quieran comentar, compartir. Síganos en nuestras redes y Vladimir, muchísimas gracias por tu conocimiento, tu experiencia y toda la suerte y el apoyo que se le pueda dar a APADA y a esta situación. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias mil.